Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Como cada semana estoy con mi amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Estoy lleno de copuchas, weón. Estoy lleno de puentecillos, de salseo. Yo ando romántico. ¿Andé romántico? Sí. A ver. Marcos se ha marchado para no volver. Me acordé de Laura Pausini, weón. Marcos se ha marchado para no volver, amigo, porque esta teleserie continúa y explotó una bomba periodística hermosa, muy de plástico, vamos a hablar de eso, porque el señor Helmut, Doctor Terror Marco, habló. Bueno, primero, contexto para la gente. Nosotros el capítulo anterior, cuando revisamos post Abu Dhabi, dijimos que había muchos rumores que Marco se va a ir. Ese mismo día se confirmó que Marco se iba. Así es. Y eso no terminó ahí. Porque todos quedamos así como, ya, pero se fue, lo fueron. Es que fue extraño porque al final explota esta noticia de que Marco se va, pero Marco no habla. Siempre habla, se habla desde Red Bull Racing. Se colgó incluso un comunicado de prensa que Marco dijo que valía 3 hectáreas. Sí, vamos a hablar de eso porque esto también nos empieza a dilucidar cómo funciona un poco Red Bull y los equipos de Fórmula 1 en sí. Pero, claro, Helmut Marko dio una entrevista de pago en un medio neerlandés. Y si siempre reclamábamos que este señor tiene la lengua afilada y todo, weón, ahora disparó y soltó todo, como que, weón. No dejó títere con cabeza, como se dice. Es como terminó de mala manera, entonces voy a sapear todo. Así es. Bueno, les cuento, en un extraordinario movimiento de relaciones públicas, porque esto hay que tildarlo de esa forma, Doctor Terror dio una entrevista para el medio de Limburger, se llama así, de Limburger, que es un medio local neerlandés, que al parecer es un medio de la misma ciudad donde nacieron los Verstappen, y por ahí obviamente Marco está muy cercano. Y esta entrevista se dio el jueves 11. Extraño es que, ojo, esta entrevista es una entrevista paga. Esto no es una entrevista que está colgada en YouTube, es una entrevista escrita que para acceder a ella hay que ponerse. Sí. Obviamente esta entrevista se va a terminar filtrando por completo. Nosotros ya leímos varios extractos de la misma. Y en esta entrevista se hablan de varias cosas, así como para poner una introducción. Habla de cómo le comunicó a Max que se iba. Habla de las rencillas interiores que hay dentro de Red Bull Racing, que hubo toda esta lucha de poder. Desde 2022 más o menos. Correcto, que terminó con la cabeza de Horner rodando. También habló sobre, no la muerte de Dietrich Mateschitz, pero sí habló de cómo se da a entender de que su poder se vio muy mermado después de la muerte del señor Mateschitz. Y también habló, ojo, y yo creo que esta es la parte más interesante, habló, más que hablar, dichos de él mismo y los puso encima de la mesa como parte de la guerra de poder. O sea, básicamente trató a Red Bull Racing, a Christian Horner, de mentirosos y de haber forjado una campaña para ensuciar su figura. Está interesante porque si consideramos todas estas cosas, Álvaro, uno podría decir como, oh, Marco por fin habló, ¿cachai? Y todo, pero como tú bien dices, termina disparándose en los pies, desmintiendo cosas que están grabadas. Es absurdo porque efectivamente... Entonces ahí la veracidad y todo lo que podamos creer de él se pone en duda. Y eso lo hace más interesante. Es muy extraña esta entrevista porque, tal cual como dice Nico, Helmut Marko sale a desmentir dichos que, amigos, están grabados, están ahí, eres tú hablando, y es indesmentible. Pero bueno, desmenucemos un poquito esto. Empezó hablando de la forma en la que le contó a Max Verstappen que se iba. Lo que pasa es que en la entrevista él menciona que decidió retirarse en Qatar. En Qatar ya lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Parece que me voy a retirar. No le dijo a nadie. Y el jueves que llega a Abu Dhabi, dice, este es mi último fin de semana aquí. Exacto.
Pero no le dijo a nadie, no le dijo a Max, a nadie por el tema del campeonato y todo. Y después iban a tener una cena entre todos y lamentablemente Max dijo, oye, no voy a poder ir. Max no porque pudo él llegar. quería contarle ahí a Max que se iba a retirar. Y no pudo, así que una vez que llegó a casa llamó a Max y le dijo, chao. Así es. Esto, ojo, esto cuando Marco le dice a Max que se va, es después de que termina la carrera. Ojo con esto. Marco comenta de que decidió no hablar con Max antes porque efectivamente Max estaba por la lucha por el campeonato y no quería distraerlo. Esto siempre pensando en la reconocida amistad que existe entre Helmut Marko y el Max Verstappen, en donde Max incluso ha llegado a decir de que Helmut es como un padre para él. Helmut también en esta entrevista incluso pone encima de la mesa de que si tiene que en el fondo elegir su alegría más grande dentro de la Fórmula 1, no es Daniel Ricciardo, no es Sebastian Vettel, es Max Verstappen. Como dentro de sus logros más grandes, obviamente esto es así, es su logro más grande, siempre teniendo en cuenta de que Max todavía se compara con Vettel a nivel de número de campeonatos del mundo. Pero él menciona que, claro, por ejemplo, Max debutó y ganó. Exacto. Y para él ese es como, de su cantera al final, si lo pensamos, es su único piloto, entonces... Exacto. Oye, y en esta conversación que se dio el lunes posterior a Abu Dhabi, a la final, cuando conversan por teléfono, Max suelta una frase, según Marco, suelta una frase que armó mucho cuentecillo y mucho cagüín en redes sociales. Es que Verstappen le dice, nos vamos a volver a ver y pronto. Entonces, obviamente las redes sociales explotaron por ahí, algunos creadores de contenido de Fórmula 1 empezaron a especular de que esta frase tenía que ver, Nico, con que Max va a abandonar Red Bull el próximo año y que su próximo proyecto va a estar sí o sí de la mano del señor Helmut Marko. Esto es una conjetura, es un amarillismo de redes sociales. Obviamente aquí estamos también para armarnos estos cuentecillos y darle un poco más de teleserie al tema, pero amigo, me parece extraña la conclusión. Que eso no tiene ni pie ni cabeza. Marko tiene 80 años, ya no creo que pueda caer en otra estructura de otro equipo. Y yo creo que tiene que ver con este más cariño fraternal que tienen ellos dos y que se ven continuamente, ¿no? Ya, pero Nico, te hago una pregunta. Ya, tú eres dueño de un equipo en el WEC, ¿vale? Max, por supuesto que es el piloto que todos quieren tener. En Resistencia, en GT3, en lo que sea, ¿vale? Tú eres dueño de cualquier equipo y Max te dice, ok, yo corro para ti, pero Marco viene conmigo. ¿Tú me vas a decir que no? ¿Le vas a decir que no a Max Verstappen? Es que puede ser, pero no sé, no lo veo realista. Ojo con algo. Helmut Marko, por mucho que sea un tipo personalmente para mí detestable, uno no puede dejar de lado los grandes logros que Helmut Marko ha tenido en su vida profesional. Helmut Marko, y nosotros acá lo hemos hablado, es una persona que no debiese tener cabida en la Fórmula 1 por todo lo que representan sus dichos en el pasado y esa forma de actuar que él tiene. Pero siempre tenemos que separar a la persona de su obra. Y en su obra, Marko es un tipo que ha hecho cosas muy importantes para el motorsport. Entonces, tomando en cuenta de que viene un Max Verstappen a tu equipo, tomando en cuenta que el weón te dice, el Helmut Marko viene conmigo, por muy detestable que sea el tipo, igual puede ser una buena, puede ser un buen complemento para el proyecto, ¿no? Pero no sé si es positivo para una marca, por ejemplo. Bien. Te compro. Y al final hoy día la Fórmula 1 es mediática al 100%, ¿cachai? Entonces, yo creo que puede ser otros proyectos, quizás como asesor de Max, está bien, pues tú podés traer a quien quieras. Como más tras bambalinas. Sí, pero... Y también tenemos que entender que el rol que tenía en Red Bull sí era enfrente, ¿cachai? Era de poder, era de otra forma. Entonces yo creo que la misma posición es difícil. Es difícil que un equipo diga, ya Marco, ven y la weá, porque tampoco es querido en el paddock, ¿cachai? Entonces, y desde el punto de vista publicitario es un riesgo, ¿cachai? No, claramente desde el punto de vista publicitario resta más de lo que puede aportar. Básicamente contratamos a Helmut solo si
tiene una cláusula que dice usted está fuera, lejos de cualquier micrófono, cámara, señor. Todo. No te quiero ver acá, weón. Ahora, está bien, yo no soy tan partidario, Álvaro, de esto de separar al artista de la obra, porque al final creo que va de la mano hoy en día. Antiguamente creo que sí era más como ya, obviemos que este weón era lo que queráis, porque el weón ha logrado grandes cosas en su empresa, en la carrera o en lo que sea, ¿cachai? Hoy día no está muy separado y creo que eso también los distintos equipos de la Fórmula 1 lo entienden súper bien, ¿cachai? Antiguamente era como ya, hagámonos el weón con esto, ¿cachai? Pero hoy día es difícil. Ahora, antiguamente la Fórmula 1 era un deporte, igual que todos los deportes, mucho más deslenguado. Recordemos que era un deporte sumamente sexista. Y habían un montón de conductas que hoy, con los tiempos que corren, estarían muy baneados. Muchos campeones del mundo eran prácticamente unos... Sí, unos desordenaditos. Sí. Oye, pero claramente, sí. Al parecer uno de los problemas principales de Marco es que no se supo nunca adaptar a los tiempos de hoy día con respecto a la forma en la que uno se tiene que comunicar, el respeto, los tiempos cambiaron. Es que claro, muchos justifican, Marco es un grande en la historia de la Fórmula 1. Bacán, te la doy. Pero eso no implica que hoy día sea un viejito que dice cosas que no corresponden. Absolutamente. Entonces, separemos a la persona de su obra. Oye, la siguiente parte de la entrevista, que es una de las partes sabrosas, habla de Marco cuenta. Marco cuenta la interna de su salida de Red Bull y aquí se provoca una primera gran incoherencia. Con el comunicado de prensa de Red Bull y Marco. Entre lo que dice Red Bull y entre lo que menciona Marco. Porque tal como contaba Nico, Marco decidió, según él, tomó la decisión en Qatar de que se iba a ir de la Fórmula 1. Esta decisión la termina reafirmando el jueves antes de Abu Dhabi y finalmente confirma su salida el lunes. Ahora, ¿qué dijo Red Bull? Red Bull sacó un comunicado a través de Oliver Mitlaf, que sabemos que hoy por hoy trabaja como el CEO de Red Bull Mundial, ¿vale? O sea, de Red Bull como marca matriz y todas sus marcas alrededor, en donde dice: Helmut me contactó con la intención de concluir su rol de asesor de Motorsport a fin de año. Lamento profundamente su decisión porque fue una figura influyente durante más de 2 décadas y su partida marca el fin de una extraordinaria época. El comunicado de Red Bull cita a Helmut Marko, y esto es muy importante, porque el comunicado dice que, abro comillas, la pérdida del campeonato, la pérdida del quinto campeonato de Max me afectó mucho en lo personal, y esto me llevó a tomar la decisión, a entender de que mi tiempo en la Fórmula 1 se terminó aquí. O sea, Red Bull lo sepultó, weón. Básicamente, Red Bull saca un statement donde cita a Marco, y Marco dice que él se retira debido a que el impacto de haber perdido el campeonato fue mucho para él y lo hizo pensar y bla, 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 bla. Pero esto no tiene absolutamente ni una coherencia con respecto a que Marco dice en su entrevista de que la decisión la toma en Qatar. O sea, una historia se contradice completamente con la otra, porque en una historia dice que es producto de perder el campeonato y en otra historia dice que no, esta decisión la tenía tomada 2 fechas antes, en la penúltima fecha del campeonato. Bueno, habla de un poco de estas incoherencias que están pasando hoy día en Red Bull. Y bueno, no sé a quién creerle. Ahora, hay que ver qué está pasando, porque creo que Red Bull igual claramente está haciendo una reestructuración y cambiando toda la forma de actuar dentro de su paddock. Uh-huh. La salida de Horner, que podríamos pensar que es como, obviamente, entre comillas, un triunfo moral para Marco, por lo que dice en la entrevista, pero quizá la salida de Horner y la salida de Marco van de la mano con esta nueva era de la Fórmula 1. Y ahí es donde me llama la atención la entrevista de Marco, donde viene a atacar un poco a Red Bull. Es como, sentí como no se guardó nada. Está picado. Sí. Y eso no habla de un me retiro. En sus palabras ahí se siente un resentimiento. Porque quizás él pensó que había ganado y que listo. Así es. Bueno, el señor Marco tira la bomba, dale, en el fondo desmintiendo a Red Bull. No quiero entrar en muchos detalles. No he leído
ese sinsentido de comunicado que arrojó el equipo a prensa. El equipo ha cambiado mucho. Crees conocer bien a las personas que trabajan contigo y luego te das cuenta de que no es así. Si hubiésemos obtenido el 5º título, yo me hubiese retirado igual. Básicamente Marco esto es brutal porque Marco dice que el comunicado de Red Bull, donde Red Bull lo cita a él ni siquiera lo ha leído ni participó de dicho comunicado. Entonces aquí Marco suelta una bomba en la que básicamente deja al equipo completo, a la marca completa como institución, como un gran mentiroso. Es muy grave, Nico, que tu empresa, tu empleador, cuelgue un statement tuyo en línea, en donde te cita, y después resulta de que yo nunca dije eso. Esto a mí me parece que puede tener incluso algunas faltas legales, weón. Sí, claramente, pero yo le creo más a Red Bull que a Marco. Absolutamente. No me cae, amigo, sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, a medida, porque si vamos a cada detalle, ¿cachai? Vamos a terminar mañana de analizar esta weá. El tema es que ¿por qué es tan importante mencionar esta disyuntiva entre lo que dice Red Bull y lo que dice Marco? A mi parecer, porque demuestra que claramente aquí algo pasó, donde Marco sintió que fueron injustos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Después, no sé si tenía ahí, Marco habla sobre la lucha de poder interna que hay en Red Bull entre la parte tailandesa y la parte austríaca. Así es. Y en esta lucha, que lo comentamos nosotros durante la temporada, habla sobre qué pasa cuando muere el señor Matetic. Te lo cito. Junto con Didi Matetic, ¿vale? Sí. Parte de dueño de la mitad de Red Bull y austriaco, que básicamente era el clan Marco, pues, weón. Junto a Didi fundamos Red Bull en 2005 y yo estaba ahí para controlar. Las decisiones siempre se tomaron desde Austria, ¿vale? Eso es importante. Importantísimo. ¿Y la otra frase que dice? Recuerdo una fiesta el 2022 en el GP de Austria. Didi estaba ya muy mal de salud. Recordemos de que Matetic se murió el 2022. De ahí Marco empezó a perder poder. Y Christian Horner se acercó y me dijo, no va a llegar a final de año. Y en ese momento él empezó a involucrarse, a acercarse a los Jovidia, que es el otro dueño, la parte tailandesa, dueños de Red Bull Racing y de Red Bull, de toda la marca Red Bull. Horner hizo todo lo posible para tomarse el poder y yo, en nombre de Austria, hice todo lo posible para evitarlo. O sea, Marco acepta, pone textualmente en su entrevista de que la lucha de poder existió. Siempre hablamos de la lucha de poder porque era una weá obvia, Nico. Siempre la vimos, pero es distinto cuando sí, lo asumen. Ahora, es interesante porque la asume desde que yo decidí hacer eso. Exacto. Desde una fantasía también. ¿Por qué? Porque tiene una lógica que los dueños de Red Bull del 51% y al morir Matetic, era obvio que la parte tailandesa iba a tener opinión con respecto a esto. Entonces lo que hace Horner al final es llevarse bien porque lleva un equipo hace 20 años. ¿Cachai? Horner fue estratégico. Ahora, Marco también menciona que, pero para Marco es como una traición, ¿cachai? Ahora, Marco también menciona que ellos contrataron a Horner, ¿cachai? Entonces, creo que hay pica, creo que el tema de mencionar inmediatamente a Horner es como tratar de ir a emparejar la cancha a mi favor. Yo defendí a Austria, yo hice esto, yo. Amigo, Horner lo echaron y ha salido a hablar. Amigo, ¿ha disparado contra Marco? Horner, en este post-lucha después de la guerra, Horner está quedando mejor parado que Marco, porque efectivamente, y lo que dices tú es muy cierto, Marco es despedido de Red Bull y menos de una semana después el weón sale a los 2 días a defenderse de algo. ¿De qué? De cosas una batalla. De cosas que nadie te ha atacado. ¿Por qué? Porque la lucha de poder ya todos la vimos, todos entendimos la película, todos entendimos de que esta lucha de poder la ganaste. Es que no la ganó. O sea, ¿sabéis por qué no la ganó? La ganó en ese momento, pero al final ambos bandos sí, terminaron saliendo. Pero ¿sabéis por qué no ganó? Porque a Marco lo iban a suspender.
Ya, es que ahí hay otra parte importante también de la entrevista. Y Max Verstappen puso la fianza para que no lo fianza. sorprendieran. Entonces, ¿y qué pasa? Obviamente yo te traje como piloto, toda la cuestión, meto cositas en la cabeza de mi piloto también y todo. Para mí Marco es maquiavélico con su forma de actuar. Absolutamente, Marco es maquiavélico. Y él, yo creo que, y estoy muy de acuerdo contigo, Nico, Marco termina pegándose un balazo en los pies solo. Porque al final del día, si él se hubiese ido de Red Bull tranquilo y callado, él hubiese seguido ganando esta guerra de poder ante los medios. Pero finalmente, Marco sale, él mismo genera estas declaraciones donde abre la historia. Sí. ¿Dale? Y lo primero que dice, y esta es una parte, yo creo que esta es la parte más jugosa de la entrevista. El weón habla de esta lucha de poder en donde dicen que él dice que se crea una campaña para desacreditarlo y manchar su imagen. Y aquí es donde Marco se va a la cresta. El parte de la entrevista le pregunta al periodista, le dice, ¿tú me recuerdas a mí alguna vez hablando sobre de que Checo Pérez, por ser latino, estaba fuera de sí, fuera de formas, no concentrado? Y el periodista no le contesta, porque le dice que él no se acuerda, etcétera, etcétera. El periodista no sale a decir, Helmut, estas declaraciones están colgadas en internet. Eres tú hablando. Hay un audio en alemán. Hay un audio, exacto, hay un audio de una entrevista que tú pudiste haber aceptado o no, se coló pero ese audio es tu voz y todo el mundo te reconoce. No hay aquí inteligencia artificial metida entre medio, ni una weá. Es una entrevista a Sky Alemania. Exacto. A los que llevan la Fórmula 1, entonces... Y él, en la entrevista, Marco dice, y cito, Sergio no está concentrado, quizás porque es latino, a diferencia de cómo se concentran los pilotos europeos, como lo pudiese ser un Max Verstappen o un Sebastian Vettel. Una declaración xenófoba por donde la miré. Entonces, que este tipo salga a desmentir, cacha, agarra y dice, Marco me está desacreditando, inventó esto, le dice al periodista, y el periodista, que claramente tiene un sesgo absoluto, no le dice, oye Marco, pero weón, si esto está colgado en internet, amigo. Pero es que ahí va el punto, Álvaro, porque al final lo que está haciendo es, primero, voy a decir las cosas como son. Es como cuando termináis con tu ex y tú no estás contento con la cuestión y lo primero que hacía es hablar con tu amigo y tirarle mierda a tu ex. Bueno, mi ex fue así, terminamos por esto y la mala de la película es ella. Dime de qué hablas y te diré cuáles son tus heridas, amigo. Exacto. Él dice, no, hubo un complot en contra mía. Vamos a recordar, Drive to Survive. Es que ayer lo estaba viendo. Me encanta. Primera práctica del año, segunda práctica del año y salen... Y llegan de correo anónimo los chats supuestamente de Horner. A principio de temporada la más exitosa. Justo después de la muerte de Matesic. En un movimiento que Red Bull quiso ocultar. Ahora, dime. Ojo. Sí, dime. ¿No te parece raro? O sea, empieza la búsqueda de una sanción para ¿A quién Marco. atacaron más? No, totalmente. Absolutamente. ¿A quién le trataron de hacer la cama de manera más fuerte? A Horner. Entonces, no sé, bueno. Se había cerrado la investigación interna, porque se generó una investigación interna en Red Bull Racing para llevar a cabo la investigación que tiene que ver con estas acusaciones de acoso sexual por parte de el señor Horner. En la investigación interna arroja de que no hubo tal. Y 24 horas después, desde un correo anónimo, llegan los pantallazos. Que ojo con esto. Hasta el día de hoy no se sabe si esos pantallazos son o no son. O sea, me refiero que no sea... Esto va a caer como prueba dentro del juicio. Pero llegan esos correos anónimos a todas las personas de prensa del mundo. A todos. Exacto. Ojo, no solo los team principal, a las personas de prensa. Y prensas británicas, alemanas, española, italianas, latinoamericanas. Todos. O sea, esta weá fue una filtración masiva. Y... extrañamente, y esto es lo que Red Bull todavía no salió a explicar, pero se va a saber si es que esto se llega a juicio. En ese entonces se empieza a manejar una suspensión para Marco.
Y todos preguntamos, ¿pero por qué no suspender a Marco? Y resulta de que la excusa de Red Bull Racing era porque Marco había hablado mal de los motores que De estaba 2026. construyendo para 2026. Algo que en la realidad nunca fue, porque cualquier comentario que hizo Verstappen, que Verstappen de hecho también salió y Verstappen dijo, bueno, competir con estos motores va a ser un poco difícil el 2026. El primer año. Pero él lo dice claramente porque al final nadie sabe quién le va a dar la tecla a los motores. Pues, bueno. Nadie sabe qué equipo va a tener un motor fuerte. No, está claro que ahí hay algo oculto Entonces, esto todavía está oculto dentro de Red Bull Racing, pero yo creo que todos sospechamos lo mismo. Todos sospechamos de que Marco filtró esos audios, perdón, esos pantallazos. Ahora, yo creo que debe estar toda la prensa británica y mundial llamando a Horner que porfa dé una entrevista. Absolutamente. Bueno, deben estar loquísimos. Absolutamente. Nosotros estamos loquísimos para que, por favor, Horner dé su réplica. Lo que pasa es que es muy raro porque al final, Álvaro, de verdad es como está reflejando todo lo que él es como persona en esa entrevista. A mí me parece loquísimo, me parece muy, muy loco el periodista, weón. Porque cuando el periodista fueron no a responde, comer juntos. Sí, cuando el periodista no responde lo que tiene que responder, lo que haría cualquier periodista serio, yo sé que esta weá es una autoentrevista. Sí, Esto es Marco, que fue y le pagó a un medio local para generar una entrevista completamente sesgada y de un poco profesionalismo por parte de quien lo entrevista, que es una brutalidad. Oye, cáchate esta frase. Si hubiésemos despedido a Horner antes, Max habría sido campeón del mundo porque nos habríamos recuperado antes. Estoy absolutamente convencido de eso. Y aquí esto choca con las mismas declaraciones de Logan McKees. Él dijo, cuando hubo un cambio de performance, cuando hubo un cambio de la calidad a nivel de equipo, de resultados, etcétera. El plan venía de antes. McKees dijo, todas las mejoras que se le trajeron al RB21, todas, absolutamente todas, estuvieron pedidas por Christian Horner. Y lo dice con nombre y apellido, weón. Entonces, Logan McKees en un movimiento, yo te digo, muy profesional. Bueno, está bueno es fútbol, que cambiáis al técnico, weón, y el otro partido juegan bien. Exacto. No es así. Los cambios en Fórmula 1, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, seguimos. Oye, tuvimos un pequeño accidente, pero no pasó nada. Es que me enoja, po, weón, me enoja. Quiero que estén todos tranquilos en la casa. A nadie se le cayó un café encima del computador. Weón, a nadie. ¿Vale? Está todo bien, mi familia está bien. Oye, ya, lo que estábamos hablando. Al final del día, Marco entrega esta declaración absurda de que Max hubiese salido campeón y resulta que es el mismo Logan McKees que antes, hace mucho tiempo atrás, ya un par de meses, fue el que aceptó de que todas estas actualizaciones que le hicieron muy, muy bien al RB21 habían sido pedidas por Christian Horner. Entonces, al final del día es lo que decís tú, Nico. Sale a tirar mierda con ventilador. Sí. En una entrevista que yo creo que es absolutamente contraproducente para él mismo, weón. Es que yo creo que ya, ¿cuál es el sentido, Álvaro? ¿Cuál? Ahora, le voy a dar una, Marco. Ojo, le voy a dar una. Él comenta también de que Logan McKees viene con un cambio de filosofía que yo creo que sí es importante y sí se dio a notar en Red Bull, que es escuchemos más al piloto. Sí. Mucho Milton Keynes, mucha fábrica, mucho ingeniero, mucho simulador, mucha la weá, pero al final del día, esto Fernando Alonso lo ha dicho muchas veces, hay que escuchar al piloto. El piloto te va a entregar más datos que cualquier computador, weón. Ahora el tema quizás el vicio, y no tiene que ver con esto necesariamente, el vicio que tenía quizás Horner y Red Bull, era que Horner era el team principal. ¿Cachai? Porque al final igual Horner tiene a McKees, weón, en RB, ¿cachai? Sí. Pero nunca nadie podía subir. Porque exacto. Horner se mantenía. Sí, él y era ahí el yo creo que ahí está el vicio. Porque, obvio, la filosofía funcionaba ya desde el año anterior, ¿cachai? Ahora, Nico, bueno, con respecto a esto que estáis diciendo, de nuevo, esto es una opinión súper personal. La lucha de poder que se dio dentro de Red Bull terminó ahora con el resultado adecuado. 2 personas que tienen que estar fuera de Red Bull.
Es que eran 20 años, es mucho. ¿Vale? No solamente son 20 años, sino que también la estructura terminó trancándose porque se generó esta lucha de poder en donde por un lado tienes a un Christian Horner que, ojo, tenía cabronado, él tenía un acabronamiento con todas las áreas del equipo, inclusive con marketing. ¿Cachai? Ahora, o sea, no tú no te puedes ser el sorprenda director de todo. No te sorprenda que en Red Bull Motors Horner haya tenido... Anda a saber tú, ¿cachai? Pero al final del día es inevitable hablar y aceptar de que Horner se transformó en el cuello botella de esta wea. Sí, pues. Y por otro lado, también tenías a una persona que al tener una influencia importantísima arriba, con los dueños de la marca, porque ojo con esto, Helmut Marko nunca fue un empleado de Red Bull Racing. Helmut Marko siempre fue un empleado de Red Bull Worldwide. Él estaba ahí como asesor deportivo, con línea directa con el dueño de la marca de Red Bull, de bebidas energéticas, de Red Bull Motos, de deportes extremos, de la Fórmula 1 y de todo, de los equipos de fútbol, etc. Entonces, en ese sentido, tú tenías a dos personas con caracteres que se volvieron incompatibles hacia el final, generando esta presión, cada uno por un lado distinto de quienes tenían un 50% y un 50%, que nunca fue así, pero se entiende, y se empezó a producir un cáncer, pues, weón. Ahora es interesante cuando Red Bull logra tener el auto mejor, más competitivo de la historia del motorsport. Cuando logra 4 campeonatos seguidos. Cuando están deslumbrando, pasa esto, después de 20 años, amigo. A ver, en estricto rigor, si nosotros el poder, queremos... amigo. Sí, es el poder, porque al final, efectivamente, las cosas a la interna estaban yendo bien. A la interna desde el área performática, desde el área competitiva y deportiva. Red Bull es uno de los grandes y eso se logró con esos 20 años. No hay ninguna escudería que teniendo el tiempo que tiene Red Bull haya logrado los logros que tiene Red Bull. O sea, en ese sentido, si queremos hablar de la época moderna de la Fórmula 1, Red Bull Racing es el gran equipo. Ahora el único que tiene 2 equipos, pero... El elefante blanco en la habitación, amigo. Ahora, eso será tema para otro podcast, pero está súper interesante que hablemos de eso porque... No puede ser, mira, hay dos cosas que no pueden pasar. No puede ser de que Ferrari, por ser el equipo más antiguo, tenga poder de veto y que reciba más plata, bonificaciones por ser el equipo más antiguo, así como no puede ser de que Red Bull tenga 2 equipos en la parrilla. Estas dos cosas que acabo de nombrar para mí son el elefante blanco dentro de la habitación. Sí, pero hay otra cosa ahí. Que lo vamos a hablar después, pero piensa que Ferrari ocupa datos de a todos los que les pasa el motor. Y Mercedes también. Entonces, los grandes, todos están haciendo lo mismo. Sí, pero al final yo creo que es distinto tener un monoplaza en pista. Sí. Una weá que podéis cambiar pilotos cuando queráis. Sí, el papel aguanta mucho, weón, y todo lo que tú queráis. Sí. Los datos ya hemos sabido que a veces no se correlacionan muy bien, pero otra weá es tener 4 pilotos en pista, eso es extraño. Bueno, así que ya. Eso, amigo, con Helmut Marko se destapó la olla, explotó todo. Oye, veamos qué pasa. Nicolás, yo quiero esperar ojalá, que... weón. Sí, weón. Que hable Horner. Escuchen a Nicolás, por favor, que hable Horner. Weón. Que devuelva este Please. saque que le puso Helmut Marko. Oye, sí, antes de irnos vamos con algunos chismecitos. ¿Ya? Sí. Me avisan por interno que... Dice el productor que... No, primero todos tienen que suscribirse. Eso. Y además les recuerdo que nuestro auspiciador Aceito Experience Karting está con nosotros para que puedan ir a vivir una experiencia con asado. El 17 de enero tenemos la Cherry Experience para que todos puedan disfrutar de karting, carreras, premios y terminamos con choripán, con tomando algo, salsitas, todo muy rico. ¿Cómo estuvo el choripán, Álvaro? Exquisito aceite. No es un choripán normal, ¿ah? Para ojo, que no, ojo. Es bueno. Así que Aceite Experience, ya hay mucha gente escribiendo y les recuerdo que se pueden inscribir en aceitoexperience.com. Amigo mío, pasaron muchas cosas en estos días, pero hay una que a mí me alegró un montón. A ver, cuéntame, amigo. No te voy a contar, amigo.
¿Me vas a hacer escuchar? Sí, A ver. escucha esto. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Qué lindo. Calienta. No, ¿cómo se escucha? Señores, lo que acabamos de escuchar es el lenguaje que van a hablar los motores del 2026, porque Honda Sí. sacó un audio para todos los internautas de cómo se va a escuchar su motor el 2026. Por supuesto que los motores de cada una de las marcas suenan distintos, pero por supuesto que también tienen un lenguaje común y lo conocimos a través del primer sonido de motor destapado para el próximo año. Me gusta mucho más que lo que estuvimos escuchando en esta última era de efecto suelo, en esta era híbrida también, donde Ahora, los motores suenan un poco apagados, no son tan violentos, nos faltaba esa no, agudeza. este baja cambio, incluso como un poco auto de drift, así como... Sí, me encantó. A todo esto, hay rumores A ver. que Honda, con su motor, porque se ha hablado mucho de Mercedes, va a tener un buen motor, bla, 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 todo ahí dando entrevistas diciendo que van a llegar incluso a los 400 kilómetros por hora, pero dicen los periodistas especializados que tienen aquí insider, que les van dando datos, que Honda eligió otro camino para sus motores. Otra filosofía. Y que esa filosofía, y que Honda tiene una tecnología que no va a tener el resto, Mira. que tiene que ver con la carga de baterías, Que sabemos que que es va a ser fundamental. fundamental para estas nuevas regulaciones. De hecho, es la gran preocupación De todos. de todos los equipos y pilotos, porque hay algo, amigo, que va a ser importantísimo para el 2026. El nuevo formato de gestión de baterías, que vamos a hacer un capítulo para explicarles porque es un poco complicado. El nuevo formato de gestión de baterías en la Fórmula 1 va a provocar de que los pilotos tengan que cambiar una parte importantísima De cómo maneja. de su forma de manejar. Se habla de que desde los años 2000 que no había un cambio tan brutal en la forma de manejar en la cual se van a tener que adaptar los pilotos para una nueva regulación. Y eso, amigo, nos gusta mucho. Es que la gestión va a formar parte fundamental de la Fórmula 1. Porque imagínense esto, gasté mi batería, hoy día es 30% nomás. Así es. Entonces los pilotos cargaban en curva, lo ocupaban en recta, cargaban cargaban batería para la siguiente vuelta, etcétera, etcétera. La gestión para la recarga de batería es más sencilla, Sí, es más llevadera. pero ahora es 50%. Estáis perdiendo 500 caballos de fuerza si no tenéis batería. Te van a pasar así. Y eso lo va a hacer interesante. Y por eso estoy tan ansioso. Porque, amigo, si no gestionáis batería, Exacto, tu auto puede ser espectacular. exacto. Así que se tiene que fortalecer por parte de los pilotos en su forma de manejar todo lo que tenga que ver con la gestión y recuperación de energía. Y a esto obviamente le sumamos la ya clásica gestión de neumáticos y motor. Ahora, los neumáticos deberían ser menos afectados porque, por lo menos en recta, al haber menos carga aerodinámica, van a sufrir menos. Pero eso va a tener un problema. Las temperaturas. Sí. Así es. Una por otra. Para los que no sepan, los neumáticos que tienen que tener su temperatura controlada para estar en la ventana de tiempo para que el auto en el fondo ande lo más rápido posible, por decirlo en castellano, o tenga el mejor performance. Cuando tenemos grandes rectas, como por ejemplo en Bakú, esa recta que tiene casi 2 kilómetros, los neumáticos, las temperaturas se caen muy muy rápido. ¿Por qué? Porque los neumáticos entran en temperatura específicamente en los cambios de curva, ¿vale? Cuando los autos pasan por curvas, especialmente por curvas de alta velocidad, empiezan a elevar sus temperaturas. Y los pilotos tienen que gestionar esas temperaturas. Como va a haber menos drag para este año, va a haber más complicación con las temperaturas de los neumáticos. Y eso
también va a afectar en la forma en la que los pilotos van a tener que gestionar su manejo y su batería. Así que, mira, hay una preocupación muy grande por parte de todos los equipos. De hecho, yo te podría apostar aquí mismo que todavía no se cierra el reglamento técnico de las baterías. Yo creo que la FIA todavía le va a tener que meter mano. Van a esperar. Porque todavía las simulaciones están hablando de que va a haber problemas graves con las gestiones de batería. Va a haber poco espacio en el fondo para activarla, la recuperación de energía va a ser muy lenta y los pilotos no están convencidos de que se pueda llevar una carrera de forma normal, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la gestión de esto. Entonces yo creo que la FIA todavía va a hacer cambios. Mira, de hecho, la primera práctica que va a ser en Barcelona, como va a ser privada, bueno, va a ser privada por varias cosas. Uno, por los derechos televisivos que tiene en Bahrein. Weón, pero es así. Qué culiado, weón. Es como, no, es que los derechos están todos allá y ya todo es en Bahrein, pero antiguamente eran en Barcelona. Pero bueno, sí, y por ejemplo, para esa práctica los monoplazas no pueden llevar su skin final, porque esas tienen que mostrarla en Bahrein. Cáchate. Por marketing. Bueno, pero bueno, que después el tema de Barcelona tendremos cambios, ¿no? Sí. Ese es el tema. Sí. Bueno, estuvimos viendo como en Abu Dhabi ya se hicieron las primeras pruebas con autos mula, pero se hicieron pruebas de la aerodinámica activa que van a tener los coches del 2026 y dicen que se sacaron lecturas bastante interesantes, pero siempre pensando en que estos autos mula están muy lejos de lo que van a ser los autos el 2026. Ok. Amigo mío, te tengo otra noticia porque Toyota, amigo mío, y esto es oficial. Actualmente Haas tiene un acuerdo con Toyota para colaborar en ingeniería. ¿Ya? Este acuerdo se fue modificando durante el año y ahora se confirmó que Toyota ha puesto un simulador 100% para el equipo Haas. Y esto cambia mucho el panorama porque Haas actualmente tiene solo 15 días al año para ocupar el simulador de Ferrari. Así que Haas puede darse un saltito también. Sería extraordinario ver un equipo. Yo creo que va a mutar ahí. Yo creo que Haas va a pasar a ser Haas Toyota en algún punto. Seguramente. Con motor y todo. Seguramente. Así que yo creo que Toyota se está acercando a la Fórmula 1. Ese noviazgo anda bien. Sí, desde esta asesoría, yo creo que se vienen cositas. Van a tirar anillos. En cualquier minuto tiran roca. Yo creo que van a esperar. Oye, bueno, Nico, entramos de nuevo a la sesión donde no tenemos carrerillas, pero sí tenemos una caja de comentarios donde ustedes, por favor, díganos, cuéntenos de qué quieren que hablemos durante todo este parón de invierno, de verano, dependiendo en qué parte del mundo estés. Yo estoy esperando, amigo mío, que tengamos un poquito más de información de las partes técnicas. Eso. Para que vayamos entendiéndolas juntos. Y también, bueno, enero, febrero se nos va a venir con mucha noticia porque van a empezar a salir los diseños, los autos, lanzamientos, todo el Super Bowl, va a estar Checo Pérez. Los test de pretemporada que ya comentamos. Todo. Entonces estamos aguantando, terminando el fin de año más tranquilo. Eso. Pero se va a venir una pretemporada muy entretenida, Álvaro. Sí. Yo todavía tengo esperanza, Nico. Y así lo contaremos en Fórmula Fans. Max ya no ganó, weón, tranquilo. No, weón. Oigan, les recuerdo a todos que se tienen que suscribir al canal. Ya somos más de 4070 Fórmula fanáticos. Y por supuesto seguir a Álvaro en su red social. Ahí en el Álvaro Baesler en Instagram para ver memes y Fórmula 1. Así es, y a mí sí, bueno, me encanta. Y a mí en el Nicoverso o en el Acost. En mi cuenta de respaldo en Nicoverso. Eso, amigo mío, nos vemos. Y si hay noticias acá, les aviso al tiro que esta semana tenemos una entrevista exclusiva con el piloto chileno de karting profesional más exitoso hasta ahora en la historia de Chile. Así es. Un subcampeón del mundo que nos vino a visitar a este lindo estudio, estuvo compartiendo con nosotros todo lo que vivió en el Mundial del Rotax. Y el trofeo estaba genial. Trajo el trofeo y el casco, Dios mío, man, qué hermoso. Sí. Ya, así que se viene esa entrevista con Bruno Miranda. Brunito Miranda. Eso, amigo, cuídate. Amigo,
Que estés bien. Cuídense.